Hola. Bueno, en primer lugar, decirle que me ha parecido muy interesante y sugerente la imagen de autovía y cuneta para el concepto de canon. Y creo que es indudable el poder canonizador que tiene Cátedra de Letras Hispánicas y lo que usted ha mencionado, ¿no? Y en su intervención ha mencionado la célebre crítica que hizo Aro Tecle al espectáculo y al texto de Riaza. ¿Podemos inferir, utilizando esta misma imagen que usted ha empleado, el poder descanonizador de Aro Teclen para esta generación, más allá de este en concreto de Riaza? Le pregunto. Es que el concepto descanonizador puede inducir a una visión un poco que parece que es un tercer grado. Vamos a ver. Podemos ver las contraposiciones de una manera maniquea, lo bueno y lo malo, el blanco y el negro, o de una manera dialéctica. Bien, yo estoy obviamente por la manera dialéctica. Entonces no es que haya canon y descanon, es que el canon por sí mismo implica como el juicio divino, el juicio final, la discriminación de tú sí y tú no. Y eso obviamente lo tenía el señor Aro Teclen y sobre todo lo tenía el país. Lo tenía el país. Es decir, el mismo periódico que apoyó al PSOE en aquel momento, el mismo periódico que acogió el manifiesto La otra sentimentalidad de Luis García Montero, el mismo periódico que estaba marcando cuál era el tono que se debía tener, cuál era la ortodoxia progre del momento, y que esa ortodoxia progre en un momento se plantea en la idea del consenso o de la normalización. Entonces, esa misma idea, ese mismo discurso, el que establece la separación. Y obviamente, y concretando en la respuesta, Aro Teclen establecía normas y dictaba sentencias de inclusión y sentencias de exclusión, como todas las iglesias que crean sus santos y sus pecadores, y que sube a uno al cielo y a otro lo manda al infierno. Entonces, sí. Y obviamente hablo de Aro Teclen, como he hablado del Palacio de los Monos, con un valor de metonimia. Obviamente aquí no había una persona, había un sistema que estaba funcionando y que, como todos los sistemas, solo podemos percibir a través de uno de sus elementos, que es el que nos permite entrar en esa trama. Buenas. Lo primero, agradecerle, me ha parecido muy interesante la reflexión de la obra. Y yo quería preguntarle que si, teniendo en cuenta pues, la nueva forma de censura, hablando de lo socioeconómico y todas esas cosas, si realmente, a pesar de que a lo mejor no sea tan explícito como fue con el golpe de Estado el intento de golpe de Estado de Tejero y todas esas cosas, si esos patrones de mayordomo, cocinero, guardián se siguen perpetuando hoy en día en los ciclos del poder de la política española, aunque sea algo menos explícito, que nos lo quieran enseñar menos. Gracias. Vamos a llegar. Ya salimos aquí un poco de lo que sería en los temas del teatro, entraríamos en las opiniones personales, pero voy a intentar responder esa pregunta, digamos, en clave de las categorías que he utilizado para el análisis de esta obra. Si nos fijamos, los debates políticos se centran justamente en los valores que representan estas tres figuras. La respuesta es la economía, es el mercado amigo, de Rodrigo Rato en el debate, o lo que le dijo Bill Clinton al candidato republicano, es la economía imbécil, pues prácticamente sería la polaridad que encarna en la obra el cocinero. Es decir,
lo material, lo sustantivo, las cosas del comer, que se dice muchas veces. Obviamente, la idea del portero, la autoridad, otro valor que se está moviendo en el mercado político actual, tanto español como del resto de... el Estado fuerte, la figura, es decir, lo que utilizó es el presidente del gobierno llamándome al orden. Disculpad. Bueno, que suene la banda sonora. Lo que ha vendido Trump respecto a Biden, autoridad, fuerza, poder, preservar la nación, make America great again. Y obviamente todo lo que representa el mayordomo, la cercanía, es lo que hoy identificaríamos con el populismo, con esa figura materna. El pueblo salva al pueblo. De aquí a la cárcel. Fumo negro. Quiero decir que cuando me mandéis a la cárcel el tabaco, que sea negro. Entonces creo que sí, creo que por eso decía que más allá de una lectura histórica concreta en la que se podían ponerle nombre y apellido a figuras que el público potencial de 1975-78 identificaría perfectamente, realmente hay también un trasfondo de una reflexión más honda sobre los mecanismos que tensan las relaciones en una sociedad y que se plasman en la política como digamos, una materialización, una cristalización de lo que son fuerzas internas, las mismas que vivimos cada uno de nosotros en nuestro interior, cuando nos debatimos entre el orden y la libertad, entre lo seguro. Es decir, muchos de los jóvenes vais a tener que elegir ahora qué vais a hacer el día de mañana y os vais a plantear si os vais a un trabajo que os dé de comer o que os guste, que os resulte creativo o que os permita mantener una familia. Son esos grandes elementos, pero que en este momento, y en esa coyuntura histórica en la que una obra nace, nos lleva a leerlo de una determinada manera. Hoy, desde el 24, podemos leerla en otra dimensión, pero obviamente para los españoles que hubieran podido acceder a una hipotética representación en el 75-76, cuando todo esto se estaba debatiendo en la calle en forma de manifestaciones, pugnas por la legalización del Partido Comunista, era inevitable leerlo de esa manera. Gracias, Pedro, por esta intervención tan interesante. Yo me preguntaba si tuviste la oportunidad de estudiar los textos posteriores al ciclo del poder, a ese ocaso del que nos hablaste, y cómo ves un poco esta evolución de su dramaturgia. Al final, bueno... Gracias, Caro. En algún momento planteé que los conflictos, o sea, en ese giro que se produce prácticamente, yo diría, a partir de la constatación de esa imposibilidad, de lo que pudo representar Medea, un buen chico, que no hay que olvidar que es un texto que le publica Pipirijaina, casi en el momento de finalizar la escritura, y que inmediatamente Luis Vera va a poner en escena. Bien, ahí ya estamos en una dinámica completamente distinta, que yo en algún momento intenté explicar como que era un cambio de eje. Sí, en el ciclo del poder predominaba el eje de la verticalidad, el superior y el inferior, el padre y el hijo, el hombre y la mujer, el rey y el esclavo. Pasamos a un ciclo más propio de la democracia, que es el ciclo de la horizontalidad. De hecho, en Medea, un buen chico, ya lo que aparece son las relaciones de pareja. No exactamente hombre y mujer, porque juega con el travestismo, pero sí las relaciones de pareja. Y a partir de ahí, retrato de niño muerto, etcétera, las protagonistas van a ser hermanas. Es decir, se está debatiendo ya en un espacio más íntimo y donde las relaciones son más propias de lo que sería el discurso de la democracia, no señor súbdito, sino presuntamente iguales, pero unos iguales que también están regidos por situaciones de dominación que ya no son estrictamente las del poder político, sino, como decía,
lo que René Girard, que se convierte en su filósofo de cabecera a partir de estos años, planteaba como el deseo mimético. Es decir, el deseo triangular de yo deseo aquello que es deseado por mi contrario. Y entonces ya lo que se plantea son, digamos, otro tipo de problemática más de convivencia que de pulsiones de supervivencia en el poder. Y consecuentemente con esto también el carácter de lo ceremonial cambia, porque ya se repliega a espacios, digamos, más privados, aunque siguen funcionando los mismos mecanismos de enmascaramiento, travestismo, sustituciones de identidad, pero yo diría que ya, en fin, utilicé esa metáfora, creo que me sigue siendo válida, en el eje de la horizontalidad. Me refería sobre todo a los últimos textos, estos textos que no se publicaron, que son como objetos híbridos bastante interesantes, pero que yo no tuve tiempo de estudiar. A ver si tú sí. Sí, yo conocía a Luis Riaza personalmente en el 82, cuando estaba preparando mi memoria de licenciatura. Entonces, bueno, mantuvimos una amistad, durante las cuales en cada viaje a Madrid volvía a jurarme que dejaba el teatro para siempre. Y a continuación, cuando llegaba a casa, pues me encontraba que a los pocos días me llegaba un disquete, que era los soportes informáticos o preinformáticos de aquella época, en WordPerfect 5.1, con nuevos textos, formalmente de teatro, porque aparecía un inserendo, un nombre y un parlamento en estilo directo, pero que cada vez más se construían desde la conciencia de que aquello nunca iba a ser representado. Claro, eso por una parte le generó una cierta frustración, pero al mismo tiempo una total libertad. Ya no tenía que escribir para las reglas del teatro convencional, del teatro al uso, podía escribir lo que le diera la gana. Y empezó a hacer lo que él llamaba mamotretos intergenéricos, en los que, bueno, podía empezar siendo una obra de teatro, pero de pronto se trasladaba a una narración que lo mezclaba con collage de imágenes, que pasaba a intercalar un libro entero de poesía, que de pronto el relato que estaba haciendo en prosa ya estaba en verso, que utilizaba los juegos de la maquetación, los paréntesis y los sangrados para crear un espacio textual visual distinto, que cuando su nieta hizo los estudios de música le pedía que le hiciera las partituras para incorporarlo, que iba rellenando los textos con collage hechos con sus recortes y fotocopias en color, que es una cosa que le pirraba, y que salían unos textos de una enorme libertad, pero de una heterodoxia tal que casi era una autocondena a la marginación. O sea, no había editorial que pudiera sostener eso, ni podía haber productora que podía llevar eso a un escenario. Entonces, eran espacios de libertad absoluta, pero al mismo tiempo de salida de los circuitos convencionales. Y ahí hay textos fabulosos. Ahora está a punto, se acaba de ir Susana, está a punto de aparecer en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes un texto que me parece fundamental, trascendente y que va justamente en esta línea, que son las memoriejas, que es una especie de autobiografía, pero en la que habla de todo lo divino y lo humano. Y lo hace con una libertad, empezando porque dice que lo que va a contar son sus 7 vidas, porque él es como un gato. Y entonces cada una es una de sus vidas, la vida como padre, la vida como montañero, la vida... Y es un ejercicio, por una parte, como decía, de una enorme libertad creativa, pero al mismo tiempo de una respuesta, desde mi punto de vista, mucho más inteligente y positiva a toda esa dominante ahora literatura del yo, la dichosa y condenable autoficción, y que en este caso es un ejercicio de desdoblamiento, de mirada irónica sobre su pasado absolutamente recomendable. Espero que en un par de semanas, final de año como mucho, pues pueda estar disponible
en la Biblioteca Virtual Cervantes, de acceso libre. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a dar un fuerte aplauso de agradecimiento.